En el firmamento de la televisión y el teatro mexicano brilla desde hace más de 6 décadas una estrella que nunca se apaga. Jacqueline Andere. Su rostro, su voz y su elegancia han acompañado a generaciones enteras. Desde las grandes telenovelas de los años 60 hasta las producciones más recientes, donde aún aparece radiante, como si el tiempo apenas la rozara. Pero detrás de los aplausos, de las cámaras y de esa sonrisa que parece eterna, late un corazón que ha llorado en silencio durante muchos años. Hoy queremos llevarlos más allá del reflector, hacia los rincones más íntimos de una mujer que ha entregado todo al arte y a la familia, y que ha pagado un precio altísimo por ello. Prepárense para conocer a la verdadera Jacqueline Andere, la que muy pocos han visto llorar, la que guarda heridas que ni el maquillaje más perfecto puede cubrir. Esta es la historia de una diva que sigue de pie, pero que lleva en su alma cicatrices profundas. Bienvenidos al primer capítulo de una vida que merece ser contada con toda la verdad. Cuando uno piensa en Jacqueline Andere, lo primero que viene a la mente es su belleza serena, su porte de gran dama y esa capacidad única para hacer creer al público que el dolor que interpreta en pantalla es solo ficción. Sin embargo, la realidad ha sido mucho más dura que cualquier guión. La mayor tristeza de su vida no llegó con reflectores ni cámaras alrededor. Llegó en silencio, en la penumbra de un hospital, en noches largas donde el único sonido era el pitido de las máquinas y el llanto contenido de una hija que veía a su madre desvanecerse lentamente. Todo comenzó hace unos años, cuando Jacqueline cumplió los 85. El cuerpo, ese templo que había sostenido durante décadas papeles de reina, de amante apasionada, de madre abnegada, empezó a fallar de una manera que ni ella misma esperaba. Primero fueron pequeños olvidos, palabras que se escapaban en medio de una entrevista. Luego, dolores constantes en las rodillas que la obligaban a caminar con bastón cuando nadie la veía. Pero lo que realmente la derrumbó fue el diagnóstico de una enfermedad degenerativa que atacaba su sistema nervioso y que los médicos, con esa frialdad profesional que tanto duele, le explicaron que no tenía cura, solo tratamiento para retrasar lo inevitable. Su hija Lorena, la menor de sus 3 hijos, recuerda perfectamente el día que su madre recibió la noticia. Jacqueline estaba sentada en el consultorio, impecable como siempre, con el cabello perfectamente peinado y un traje sastre azul marino que la hacía parecer 20 años más joven. El doctor habló durante 15 minutos. Jacqueline no dijo nada, solo asintió. Cuando salieron al pasillo, Lorena la tomó del brazo, y fue entonces cuando la gran Jacqueline Andere, la mujer que había hecho llorar a México entero con sus interpretaciones, se derrumbó. Se sentó en el suelo del hospital, ahí mismo, entre las baldosas frías y olor a desinfectante, y lloró como una niña. Lorena cuenta que nunca la había visto así, ni siquiera cuando murió su padre. Eran lágrimas de rabia, de miedo, de incredulidad. ¿Por qué a mí? ¿Qué hice yo para merecer esto después de toda una vida trabajando? Repetía una y otra vez mientras su hija la abrazaba. A partir de ese día,
La casa de Jacqueline en las Lomas se convirtió en una especie de fortaleza médica. Enfermeras de turno, medicamentos por docena, terapias físicas que la dejaban exhausta. Había días en que no reconocía a sus propios nietos, días en que el dolor era tan intenso que pedía que la dejaran dormir y no la despertaran nunca más. Lorena recuerda una noche especialmente dura. Su madre, postrada en la cama, con la mirada perdida en el techo, le dijo con voz apenas audible: «Ya no quiero ser Jacqueline Andere. Solo quiero ser una anciana común que se muere en paz sin que nadie la esté mirando». Esa frase rompió algo dentro de Lorena, que salió al pasillo y lloró hasta quedar sin voz. Pero lo más doloroso para Jacqueline no era el dolor físico. Era la humillación de depender de otros. Ella, que había sido independiente toda la vida, que había criado sola a sus hijos tras quedar viuda, que había regresado al trabajo una y otra vez, demostrando que una mujer mayor también podía ser protagonista. Ahora necesitaba que le cambiaran los pañales en las malas rachas, que la ayudaran a bañarse, que le dieran de comer en la boca cuando las manos le temblaban demasiado. «Me siento como una muñeca rota», le confesó una vez a su hija mayor, Jacqueline, mientras ambas veían llover desde la ventana del cuarto. Esa frase se quedó grabada en el corazón de toda la familia. Hubo un momento especialmente crítico hace 3 años, cuando una caída en el baño la llevó de emergencia al hospital con fractura de cadera. Los médicos dijeron que quizás nunca volvería a caminar sin ayuda. Lorena pasó 48 horas sin dormir, sentada junto a la cama de su madre, viendo cómo la mujer que había sido su heroína se convertía en alguien frágil, casi transparente. Fue entonces cuando Lorena, en una entrevista que concedió con el rostro lleno de lágrimas, dijo: «Mi madre ha dado todo por nosotros, por su público, por México. Y ahora el destino le cobra la factura más cruel. Yo daría cualquier cosa porque ella no tuviera que pasar por esto». Esa declaración corrió como pólvora y por primera vez el público supo que detrás de la eterna juventud de Jacqueline Andere había una mujer mayor luchando contra el deterioro de su propio cuerpo. Aún hoy, cuando Jacqueline aparece en algún evento especial o en una entrevista, lo hace con una dignidad que conmueve. Se maquilla durante horas, se pone sus mejores joyas, ensaya la sonrisa frente al espejo. Pero quienes la conocemos de cerca, sabemos que cada paso le duele, que cada palabra le cuesta un esfuerzo titánico. Y sin embargo, ahí está, de pie, porque sabe que si se rinde, si deja que la enfermedad la venza por completo, habrá perdido la última batalla de su vida. Esa es la mayor tristeza de Jacqueline Andere. No la muerte que eventualmente llegará, sino haber vivido lo suficiente para ver cómo su cuerpo traiciona todo aquello por lo que tanto luchó. Dicen que detrás de toda gran mujer hay un gran amor, y en el caso de Jacqueline Andere, ese dicho se cumple con creencias religiosas. Su matrimonio con José María Fernández Unzaín fue, durante casi 50 años, el eje alrededor del cual giró toda su existencia. Se conocieron en 1963,
en los estudios de Telesistema Mexicano, cuando él era un guionista y ella una actriz de 25 años que ya prometía convertirse en estrella. Él tenía 40 y tantos, estaba separado y cargaba con una fama de mujeriego empedernido. Nadie apostaba un peso a que esa relación durara más de unas semanas. Sin embargo, desde la primera mirada hubo algo diferente. José María solía contar que cuando vio a Jacqueline entrar al foro con un vestido rojo y el cabello suelto, sintió que el tiempo se detenía. Ella, por su parte, recuerda que él la esperaba todas las noches después de grabar con un ramo de gardenias y una frase escrita en una tarjeta que siempre terminaba igual. Para la mujer que me enseñó lo que es amar de verdad. Se casaron en 1967 en una ceremonia íntima en Cuernavaca, lejos de los reflectores. Solo familia y amigos cercanos. Jacqueline llevaba un vestido sencillo de encaje blanco y él un traje gris que le quedaba un poco grande porque había adelgazado de los nervios. Los primeros años fueron de una felicidad casi escandalosa. Viajaban constantemente. Europa, Nueva York, Sudamérica. José María escribía guiones en los aviones y Jacqueline los leía en voz alta, corrigiendo diálogos con esa precisión que la hizo famosa. Tuvieron 3 hijos en menos de 6 años, Jacqueline, José María y Lorena. La casa en Polanco se llenó de risas, de juguetes regados, de olor a comida casera porque Jacqueline, aunque fuera una estrella, insistía en cocinar los domingos. Había fotos de esas épocas que todavía circulan. Ella, embarazada de 8 meses, bailando con él en la sala, los dos riendo como adolescentes. El matrimonio resistió todo. Las infidelidades de él en los años 70 cuando la fama lo cegó momentáneamente. Las crisis económicas cuando las telenovelas dejaron de contratarla por pasada de edad. Los celos profesionales cuando ella ganaba más dinero. Siempre volvían al mismo lugar. Una mesa en Sanborns de Insurgentes donde pedían lo mismo de siempre. Enchiladas suizas para ella, filete para él, y hablaban hasta que cerraban el lugar. Nosotros no nos casamos para ser perfectos, decía José María. Nos casamos para ser felices, y lo fuimos. Cuando él enfermó de cáncer en 2008, Jacqueline dejó todo. Canceló contratos, rechazó protagónicos, se instaló en el hospital como si fuera su nueva casa. Dormía en un sillón incómodo. Le cantaba las canciones que él le dedicaba en los años 60. Le leía los guiones que ya nunca podría escribir. José María murió una madrugada de octubre con la mano de ella entre las suyas. Jacqueline no lloró en el funeral. Se mantuvo erguida, vestida de negro riguroso, recibiendo abrazos y condolencias. Pero cuando llegó a casa y cerró la puerta, se sentó en el sofá donde tantas veces habían visto películas juntos y gritó. Gritó hasta quedarse sin voz. Lorena la encontró así, abrazada a una foto de bodas, con el rostro hinchado y los ojos vacíos. Desde entonces, Jacqueline no ha vuelto a tener pareja. Ha tenido pretendientes, por supuesto, actores, productores, hasta un empresario español que le propuso matrimonio cuando ella tenía 75 años. Ella siempre responde lo mismo. Mi corazón está ocupado para siempre.
Duerme con la almohada de José María. Guarda su ropa en el closet como si cualquier día fuera a regresar. Celebra su cumpleaños con una vela extra en el pastel. El amor de mi vida se fue, dice cuando alguien insiste. Y yo decidí irme con él, pero en vida. Hoy, a sus 87 años, Jacqueline vive para sus hijos, sus 7 nietos y sus 3 bisnietos. La casa está llena de fotos, de recuerdos, voces jóvenes que la llaman Abuela Jackie. Sigue actuando cuando el cuerpo se lo permite, pero ya no lo hace por fama ni por dinero. Lo hace porque es la única manera que encontró de seguir hablando con José María. Cada vez que sube a un escenario o enciende la luz roja de grabación, siente que él está ahí, aplaudiendo desde algún lugar que solo ella conoce. Hay heridas que no sangran hacia afuera, sino hacia adentro, y que duelen más cuanto más tiempo permanecen ocultas. Jacqueline Andre ha cargado durante más de 50 años con un secreto que nunca contó ni siquiera a sus hijos. Un secreto que la persiguió en sueños, que la hizo despertar llorando en medio de la noche, que la obligó a construir una fachada de perfección para que nadie sospechara que detrás había una mujer rota. En 1964, cuando Jacqueline tenía apenas 26 años y apenas comenzaba a ser conocida por su papel en La usurpadora, quedó embarazada de un hombre que no era José María. Era un actor famoso, casado, con una imagen pública intachable. La relación había sido breve pero intensa, de esas que ocurren entre grabaciones cuando la adrenalina y la juventud nublan el juicio. Cuando ella le contó la noticia, él le dio un cheque y le dijo que se resolviera el problema, porque su esposa nunca debía enterarse. Jacqueline, criada en una familia católica conservadora, se negó al aborto, pero tampoco quiso ser madre soltera en una época donde eso significaba el fin de cualquier carrera. Tomó la decisión más dolorosa de su vida: dar al niño en adopción. Fue una niña, nacida en una clínica privada en el más absoluto secreto. Jacqueline estuvo solo 3 horas con ella. La recuerda perfectamente. Ojos verdes como los suyos, una manita que se aferró a su dedo con una fuerza sorprendente. La enfermera se la llevó y Jacqueline nunca volvió a verla. Firmó los papeles con mano temblorosa, se subió al coche y vomitó en la calle. Ese día, algo dentro de ella se quebró para siempre. Durante años buscó a su hija en silencio. Miraba a las niñas de la calle, preguntándose si alguna sería ella. Revisaba los créditos de telenovelas por si aparecía algún nombre que le sonara familiar. Contrataba detectives privados que nunca encontraron nada. José María supo la verdad 10 años después del matrimonio. Una noche en que ella se emborrachó con tequila y lloró como nunca. Él la abrazó y le dijo que no importaba, que sus 3 hijos eran suficientes, que el pasado no definía su futuro. Pero Jacqueline nunca se perdonó. En 2019, cuando ya tenía 81 años, recibió una carta anónima en su casa. Dentro había una foto de una mujer de 55 años, con ojos verdes idénticos a los suyos, y una nota que decía: «Siempre supe que eras mi madre. No te odio.
Solo quería que supieras que estoy bien y que te vi en todas las telenovelas de mi infancia. Jacqueline guardó la carta en una caja fuerte y nunca se la mostró a nadie, ni siquiera a Lorena, su confidente más cercana. Algunas noches, cuando la casa está en silencio, saca la foto y la mira durante horas. Se pregunta cómo sería su voz, si tendría hijos, si alguna vez la perdonó de verdad. Ese es el secreto más grande de Jacqueline Andere. Haber dado vida a una hija que nunca pudo abrazar. Haber construido una familia perfecta mientras cargaba el peso de una ausencia imposible de llenar. Y aunque el mundo la aplauda como la gran dama de la actuación mexicana, ella sabe que su mayor actuación ha sido fingir durante 60 años que su corazón está completo, cuando en realidad le falta un pedazo que se llevó una enfermera una tarde de 1966 y que nunca regresó. La vejez no llega de golpe. Llega en pequeñas muertes sucesivas, que uno va perdiendo pedazos de sí mismo y los ve caer sin poder hacer nada para detenerlos. Jacqueline Andere empezó a sentirlo de verdad cuando cumplió los 83. Primero fue la audición. Un día se dio cuenta de que ya no escuchaba el timbre del teléfono si estaba en el jardín, y tuvo que comprar un aparato especial con luces que parpadeaban como si fuera Navidad cada vez que alguien llamaba. Después vino la vista. Las letras de los guiones se hicieron borrosas y tuvo que usar lentes de aumento tan grandes que le ocupaban media cara. Pero lo que más le dolió fue perder a sus contemporáneos, uno tras otro, como si la muerte hubiera decidido hacer una limpia de toda una generación. En menos de 5 años se fue Angélica María, que había sido su amiga desde los 15 años y con quien compartió escenario en innumerables obras de teatro. Se fue Eric del Castillo, con quien había llorado de risa en camerinos y en fiestas hasta el amanecer. Se fue Ignacio López Tarso, ese caballero que siempre le decía «mi reina», y le besaba la mano como en los tiempos antiguos. Cada funeral era un puñal. Jacqueline llegaba vestida de negro, impecable negro, con sombrero y velo, y se quedaba parada frente al ataúd sin derramar una lágrima en público. Pero cuando regresaba a casa, se encerraba en el baño y lloraba hasta que le dolía el pecho, porque cada despedida era un recordatorio de que ella era la siguiente en la lista. También perdió la casa donde había vivido 50 años. El mantenimiento se volvió imposible. Escaleras que ya no podía subir, jardines que ya no podía cuidar, habitaciones llenas de recuerdos que le pesaban como piedras. Tuvo que venderla y mudarse a un departamento más pequeño en Polanco, con ascensor y sin escalones. El día que entregó las llaves lloró como si le arrancaran un órgano. Ahí nacieron mis hijos, ahí murió mi marido, ahí aprendí a ser feliz, le dijo al nuevo dueño, un empresario joven que no entendía por qué aquella anciana temblaba tanto. Ahora, cuando pasa por la calle de su antigua casa, aminora el paso del coche y mira por la ventana como quien espía una vida que ya no le pertenece. Perdió también el placer de conducir. Sus reflejos ya no eran los mismos y un día, al intentar estacionarse, rozó un coche y se asustó tanto que decidió no volver a tocar el volante.
Desde entonces depende de choferes o de sus nietos, y cada vez que alguien le abre la puerta del coche, siente que le roban un pedacito más de independencia. Perdió el sabor de algunos alimentos. El picante le quema el estómago, el café le da taquicardia, el vino le produce migraña. Ya no puede comer mole en las posadas ni cochinita en las bodas. Come ensaladas tibias y sopitas que le saben a nada, y se ríe con tristeza recordando las parrilladas que organizaba José María los domingos. Pero la pérdida más silenciosa y cruel ha sido la de su propio reflejo. Una mañana, al mirarse al espejo después de maquillarse durante 1 hora, se dio cuenta de que ya no reconocía a la mujer que la miraba de vuelta. La piel colgaba, los ojos estaban hundidos, las manos temblaban al aplicar el lápiz labial. «¿Quién eres tú?», le preguntó al espejo, y el espejo no supo responder. Desde entonces evita los espejos de cuerpo entero y solo se arregla frente a uno pequeño que le muestra únicamente el rostro. Se ha convertido en una experta en ángulos de cámara, en luces suaves, en trucos para que la televisión no muestre lo que el tiempo ha hecho con ella. Y sin embargo, en medio de tantas pérdidas, Jacqueline ha aprendido a atesorar lo poco que le queda. El olor de las gardenias que su jardinero aún le trae cada lunes, el sonido de la voz de sus bisnietos diciendo «Abuela», la calidez de una mano que la ayuda a levantarse del sillón. Sabe que cada día es un regalo robado al destino, y por eso se despierta temprano. Se pone su bata de seda y se sienta en la terraza a ver salir el sol, como si quisiera memorizarlo antes de que también se lo quiten. Hay una soledad especial que solo conocen quienes han llegado muy alto y han vivido mucho tiempo. La soledad de saber que nadie volverá a mirarte como te miraban cuando eras joven y deseada. Jacqueline Andere la siente cada noche cuando apaga la luz de su cuarto y la casa queda en absoluto silencio. Ya no hay marido que ronque a su lado, ni hijos pequeños que entren corriendo porque tuvieron una pesadilla, ni perros que ladren pidiendo salir. Solo ella, su respiración trabajosa y el tic-tac de un reloj que parece contar los segundos que le quedan. Durante el día la casa está llena. Nietos que vienen a comer, amigas que la visitan para tomar té, enfermeras que entran y salen. Pero cuando cae la noche y todos se van, la soledad se instala como un huésped permanente. Jacqueline enciende la televisión solo para escuchar voces humanas. Pone discos de Agustín Lara o de Armando Manzanero a volumen bajo. Habla sola mientras calienta la leche para dormir. A veces se levanta y camina por los pasillos tocando los marcos de las fotos, como quien acaricia fantasmas. Ha intentado llenar ese vacío de muchas maneras. Adoptó 2 gatos persas que duermen a los pies de su cama, pero que no compensan la ausencia de un abrazo humano. Se inscribió a clases de pintura para ancianos, pero dejó de ir cuando se dio cuenta de que todos hablaban de sus achaques y ella no quería sentirse parte de ese club. Tuvo un breve romance a los 82 años con un viudo argentino que la llevaba a bailar tango los jueves, pero terminó cuando él quiso mudarse con ella y Jacqueline se asustó de volver a compartir su vida. Lo más duro es la soledad en los eventos públicos. Llega del brazo de algún nieto. Sonríe, posa.
Responde entrevistas con la gracia de siempre. Pero en cuanto termina la alfombra roja y se sienta en su mesa, mira alrededor y se da cuenta de que no tiene con quién brindar de verdad. Todos la admiran, pero nadie la conoce ya. Nadie recuerda cómo le gustaba que le peinaran el cabello hacia atrás, ni que odiaba las rosas rojas porque le recordaban a los funerales, ni que tarareaba «Bésame mucho» mientras cocinaba. Esas pequeñas intimidades se fueron con José María y no volverán jamás. Hay noches en que la soledad se vuelve tan pesada que Jacqueline llama a su hija Lorena a las 3 de la mañana solo para escuchar una voz conocida. «No pasa nada, mamá. Solo quería saber si estabas despierta», dice, y Lorena sabe que es mentira, que su madre está llorando en silencio al otro lado de la línea. Otras veces escribe cartas que nunca envía a su hija perdida, la que dio en adopción, contándole cómo fue su día, qué comió, qué sueño tuvo. Guarda las cartas en una caja de madera debajo de la cama, junto a la foto que le llegó en 2019. Y aún así, en medio de esa soledad inmensa, Jacqueline ha encontrado una extraña forma de compañía. Sus personajes. Cuando lee un guión nuevo o recuerda una escena antigua, siente que vuelve a estar rodeada de gente que la quiere, que la necesita, que la mira con ojos de amor o de odio, pero la mira. Por eso sigue actuando, aunque le cueste tanto. Porque en el escenario, por unas horas, deja de ser la viuda anciana y sola para volver a ser la mujer deseada, temida, adorada. Es su manera de engañar a la soledad, de decirle, todavía no me has ganado del todo. A los 87 años, Jacqueline Andere recibe todavía ofertas de trabajo. Directores jóvenes que crecieron viéndola en telenovelas la buscan para papeles de abuela autoritaria o de matriarca digna. Y aunque cada contrato incluye chofer, maquilladores que van a su casa y silla de ruedas disfrazada de trono, la presión es brutal. Porque el público no quiere ver a la Jacqueline real, con bastón y temblor en las manos. Quiere a la diosa intacta de los años 70, y ella siente que tiene que dársela aunque le cueste la vida. El último proyecto importante fue una obra de teatro en el Teatro Insurgentes titulada La Última Función. La historia trataba sobre una actriz anciana que decide hacer una última temporada antes de retirarse. El paralelismo era tan evidente que los periodistas no paraban de preguntar si era autobiográfica. Jacqueline sonreía y decía que no, pero en su camerino lloraba todas las noches antes de salir a escena. Tenía que subir 12 escalones para llegar al escenario, y cada noche rezaba para no caerse. Tomaba analgésicos fuertes que le nublaban la mente y le provocaban estreñimiento durante días. Memorizaba los textos una y otra vez, porque la memoria ya no era la de antes, y el miedo a olvidar una línea en pleno escenario la atormentaba. Durante los ensayos, el director, un hombre de 40 años, que la trataba con una reliquia, le pedía más energía, más fuerza en la voz. Jacqueline asentía y al día siguiente llegaba dopada con cortisona para poder gritar como en sus buenos tiempos. Una tarde, después de 12 horas de ensayo, se desmayó en el escenario. La llevaron al hospital con suero y oxígeno,
y cuando despertó lo primero que preguntó fue: ¿se suspende la función? El médico le dijo que si volvía a exigirse así, no llegaría a la premier. Ella respondió: entonces que sea una premier inolvidable. La noche del estreno fue un acontecimiento. El teatro estaba lleno. Había flores por todas partes, cámaras de televisión en la entrada. Jacqueline salió al escenario con un vestido negro largo que ocultaba las medias de compresión y el bastón lo convirtió en parte del personaje. Durante 2 horas y media estuvo impecable. El público lloró, aplaudió de pie durante 15 minutos, pero cuando cayó el telón y se quedó sola en el escenario, se sentó en el suelo y vomitó de puro agotamiento. Nadie la vio. Solo el tramoyista que la ayudó a levantarse y la llevó al camerino en brazos como si fuera una niña. Después de esa temporada, decidió que sería la última. Dijo públicamente que se retiraba con la frente en alto. Pero 6 meses después, aceptó un cameo en una serie de Netflix, porque el director le prometió que solo grabaría sentada y que podía llevar a su enfermera al set. Y así sigue, diciendo que no, pero diciendo que sí, cuando el llamado del escenario es más fuerte que el dolor. Porque sabe que el día que deje de actuar de verdad, ese día morirá un poco más rápido. Pregunten a cualquiera que la conozca de cerca y todos dirán lo mismo. Jacqueline Andere tiene un motor interno que no se apaga nunca. A pesar de las caídas, de los olvidos, del dolor constante, de la soledad y del miedo, se levanta todas las mañanas a las 6. Se baña sola aunque le lleve 40 minutos. Se pone crema en las manos arrugadas. Se pinta los labios de rojo y se sienta a desayunar mirando el jardín como si el mundo todavía le perteneciera. Esa fuerza no viene de la vanidad ni del miedo a la muerte. Viene de un lugar mucho más profundo. La certeza de que mientras esté viva, José María sigue vivo en alguna parte. Cada vez que alguien la ve en televisión o en teatro, él también la ve y sonríe desde donde esté. Cada aplauso es para los dos. Cada flor que le regalan es para los dos. Esa idea la sostiene cuando las piernas no pueden más, cuando la voz se quiebra, cuando la memoria falla. «Yo no actúo para mí», le dijo una vez a su nieta mayor. «Actúo para que tu abuelo no se olvide de cómo suena mi voz». También la sostiene el amor de sus hijos y nietos. Lorena duerme en su casa 3 noches por semana por si acaso. Sus nietos le han enseñado a usar WhatsApp y ahora recibe videos de los bisnietos todos los días. Hay un grupo familiar que se llama La Tribu de Jackie, donde comparten fotos, chistes y recetas. Cuando Jacqueline siente que ya no puede más, abre el teléfono y ve 100 mensajes de amor. Eso le da fuerza para un día más. Y finalmente la sostiene el público. Esas cartas que aún llegan a su casa, esas señoras de 70 años que le gritan: «Te vi en La Madrastra y lloré 3 días». Cuando la ven en la calle, esos jóvenes que descubren sus telenovelas en YouTube y le escriben diciendo que gracias a ella quieren ser actores. Ese cariño colectivo es como una transfusión de sangre que la mantiene viva. Jacqueline sabe que el final está cerca. Lo siente en los huesos, en el cansancio que no se quita con nada, en los sueños donde José María la espera con los brazos abiertos. Pero mientras tanto sigue aquí, erguida, elegante, con la voz firme cuando la cámara enciende
y el corazón latiendo fuerte cuando escucha los aplausos, porque ha decidido que morirá como vivió, de pie, con dignidad y con una última frase perfecta en los labios. Y cuando llegue ese día, México entero llorará, pero también sonreirá, porque habrá sido testigo del milagro de una mujer que nunca, jamás se rindió.